Gracias a Dios por este maravilloso día que Él nos permite venir a su casa una vez más. Estar delante de Él es un privilegio, ¿verdad, hermanos? Poder estar simplemente con despertar y ver la luz del sol es un privilegio. Amanecer con vida, ya muchos no lo hicieron, pero a Dios le plació darnos un día más de vida, un día más de salud, de fuerzas físicas y de fuerzas espirituales, y con el deseo de estar en su casa, y aun cuando a lo mejor no deseamos estar aquí, por decisión y por obediencia estamos aquí también, ¿no? Él puso el querer como el hacer en nuestro corazón de estar en su casa un domingo más. Gracias a Dios. Bueno, es la penúltima clase del tabernáculo. Da para más, da para 100 clases más el tema, da para muchísimo más. Es un tema demasiado denso, demasiado pesado, con muchos conceptos, términos, muchas palabras que podemos desglosar y aprender. Simplemente de alguna palabra podemos hacer todo un libro, ¿no? Da para mucho este tema, pero bueno, siempre hay tiempo para delimitarlo y para que podamos verlo de manera general, pero considerando también sus detalles. Hoy vamos a hablar un poco acerca del Arca del Pacto. Vamos a darle continuación. No sé si recuerdan que hace 8 días hablamos un poco, pero nos quedamos a la mitad, entonces vamos a darle continuación. El Arca del Pacto. Vamos a empezar con el Arca del Pacto. Gracias, Jesús. ¿Sí están aprendiendo, hermanos? ¿Están aprendiendo? ¿Les está gustando el tema? ¿Están listos para ustedes pasar aquí enfrente y exponer? Bueno, porque ese es el plan, ¿eh? Ese va a ser el examen con el que vamos a concluir o a terminar estas clases. Cada quien va a pasar a hablar de un tema del tabernáculo. Así que de una vez les aviso para que, como le decía al hermano, para que se vayan preparando psicológicamente primero. Eso implica que también ustedes estudien en sus tiempos libres, en su casa cuando lleguen de trabajar, o no sé, cuando tengan un rato libre, puedan ponerse también a estudiar, aparte de lo que ya hemos visto aquí en la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a leer esto ya lo leímos hace 8 días, pero lo vamos a recordar, es necesario recordarlo y leerlo nuevamente. Vamos a leer Éxodo 25 del 10 al 22. Por los hermanos que acaban de venir por primera vez, hermanos, estamos aprendiendo acerca del tabernáculo que era el templo del antiguo, de donde se habla el Antiguo Testamento. Era un santuario que fue demandado o dirigido por Dios, pero construido por Moisés, en donde fue el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Entonces estamos hablando del tabernáculo, llevamos como 10 clases, yo creo, o más. Ya estamos para la penúltima clase y vamos a hablar en esta clase acerca del pacto, que era un mueble hecho de oro y que tenía querubines. Lo pueden ver, apreciar allá enfrente también. El tabernáculo representa la estatura de nuestro Señor Jesucristo, y cómo cada mueble del tabernáculo, que era un templo, un santuario para adorar al Señor, para que el pueblo de Israel se acercara a Dios, en la actualidad cada mueble tiene una porción de la estatura de Cristo, de cómo crecer en Él, pero también es parte de la naturaleza de Cristo que debemos de hacer en nosotros, nuestra. ¿Okay? Y cómo también debemos de formar esa naturaleza en nuestras vidas si queremos llegar a la esposa del Señor Jesucristo. Ahí lo pueden apreciar, que es el último mueble que está hasta arriba, que representa la cabeza de Cristo. Amén. Está hasta arriba. Vamos a hablar de ese mueble que es el Arca del Pacto, y de eso lo podemos encontrar en las Escrituras en Éxodo 25 del 10 en adelante. Vamos a leerlo, ustedes lo pueden leer, por favor.
Lo pueden, alguien lo quiere leer o lo pueden leer entre todos como guste. Del 10 al 22. Amén. Amén. Sí, al 22. Vamos también, ¿alguien me puede leer, quien guste, Hebreos 9:4? ¿Alguien puede leer en Hebreos 9:4? Ok, aquí menciona en Hebreos 9:4 las tres cosas que estaban dentro del arca. Las tres cosas que estaban dentro de este mueble que estaba ubicado en el lugar santísimo. Recuerden que este era el atrio, este era el lugar santo y aquí estaba el lugar santísimo. Dentro de ese mueble, como dice Hebreos 9:4, estaban tres cosas. ¿Qué era lo que estaba allí? El maná. Estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, las tablas de la ley, del pacto. Vamos a ponerle las tablas de la ley. ¿Sí se escucha bien el micrófono? ¿Sí me escucho bien? Siento que no me escucho. Bueno, como estamos haciendo, como pueden ver, estamos haciendo el tabernáculo a escala o en maqueta. Aquí están. Voy a quitar un poquito el micrófono para explicar, necesito la otra mano. Aquí están las tablas de la ley. Está el arca, después lo pueden ver, va a estar ahí. Aquí está el maná que estaba en un recipiente de oro. Aquí está el maná. Bueno, aquí está la vara de Aarón. Estas tres cosas estaban dentro del arca del pacto. Estaban aquí, las voy a poner aquí, después las pueden ver quien guste. Estaban estas tres cosas allí, y aquí estaba la gloria de Dios, que era cubierta por dos querubines que estaban de frente. Ahí pueden ver la imagen también arriba. Estaban de frente. ¿Qué hacían los querubines? Y hemos visto que el ministerio de los querubines es cuidar, guardar, proteger la gloria de Dios. Aquí estaba la gloria exaltada de Dios, que era al nivel de la cabeza. Estaba dentro la vara de Aarón, que reverdeció. Estaba el maná,
y estaban las tablas de la ley. Ahora, ¿por qué estaban esas tres cosas? ¿Alguien sabe por qué estaban esas tres cosas allí? Testimonio. Para dar testimonio de qué significaba el maná, o por qué el maná estaba dentro de esa urna o de esa caja o de ese mueble. ¿Por qué el maná? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué pasó con el maná? Con el maná fue alimentado el pueblo en el desierto, pero era un testimonio para recordar al pueblo que había sido alimentado por medio del maná. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo con el maná? Lo rechazó. Era un testimonio, el maná estaba ahí porque era un testimonio de la fidelidad de Dios al alimentar, al proveer el alimento para el pueblo, pero era un testimonio también de la desobediencia y de la blasfemia que había en el corazón del pueblo. Amén. Entonces daba un doble testimonio el maná de la fidelidad de Dios al sustentar al pueblo con alimento, pero también era un testimonio del rechazo y de la blasfemia que hubo en el corazón de ellos. Amén. Por eso estaba el maná, para recordar que él siempre había sido fiel y para recordar que ellos siempre habían blasfemado en contra de ese alimento que Dios les estaba dando. ¿Por qué la vara de Aarón? Amén. También fuera de testimonio. Cuando se levantaron en contra de Moisés y de Aarón en rebeldía, fue Coré, Datán y Abiram, que fueron tragados por la tierra, fue abierta la tierra porque se levantaron en contra de Moisés y de Aarón, porque Dios los había levantado como líderes o como sacerdotes del pueblo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces Coré, Datán y Abiram se enojaron porque los levantaron a ellos. Lo que hizo Dios, trajo juicio, permitió que la tierra se abriera y los tragó. Después de eso, Dios demandó que trajeran todas las tribus una vara, y la tribu de Leví que representaba a Aarón, todos trajeron sus varas, todas las tribus, las 12 tribus, pero la tribu de Leví representaba a Aarón. Al siguiente día, la vara que había traído la tribu de Leví, que representaba a Aarón, había reverdecido, había dado flores, había dado fruto. Eso simbolizaba que era Dios escogiendo a Aarón como sumo sacerdote y como líder del pueblo, aparte de Moisés. Recuerden que Moisés y Aarón eran hermanos. Entonces eso simbolizaba que la vara representaba el escogimiento o el llamamiento que Dios le había dado a Aarón, como sumo sacerdote. Amén. Por eso simbolizaba la vara de Aarón, era una confirmación del llamamiento que Dios le había dado a Aarón para ser el sumo sacerdote de Israel. Y las tablas de la ley. ¿Qué pasó con las tablas? ¿Se acuerdan que cuando Dios le dio las tablas a Moisés en el monte, bajó el patriarca y se encontró con un acontecimiento? ¿Qué estaba pasando? Había rebeldía, pero también había idolatría. Estaba el becerro de oro y la multitud del pueblo adorando. Entonces, ¿qué hizo el patriarca? Se enojó y del enojo santo que brotó en su corazón, quebró las tablas. Después subió por segunda vez al monte para que Dios le diera unas segundas tablas. Esas segundas tablas eran las que estaban en el arca del pacto. No fueron las primeras, fueron las segundas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, en otras palabras, Dios o el Señor Jesucristo es el arca del pacto, y dentro de Él, dentro de Jesucristo, cuando Él vino aquí a este mundo a morir por nosotros, Él era el maná, era el alimento. ¿Recuerdan que en la mesa de los panes vimos que Él era el pan de vida,
que teníamos que comer nosotros y que los sacerdotes comían, pero nosotros como reyes y sacerdotes debemos de comer todos los días de ese pan. Jesús es el pan de vida, Jesús es el maná. Jesús es el sumo sacerdote que fue elegido por Dios según el orden de Melquisedec. Aarón era un símbolo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro rey, es nuestro sumo sacerdote. ¿Recuerdan el otro ministerio de Jesucristo? Rey, sacerdote y profeta. Aarón era una representación del escogimiento que posteriormente Dios iba a hacerle a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y las tablas de la ley eran contenidas porque cuando Jesucristo vino a esta tierra a ser testimonio de vida del Padre, Él traía una palabra inquebrantable. Él no traía una palabra rota. Fue por eso que las segundas tablas, las tablas que no habían sido quebradas, fueron puestas ahí. Porque el Señor Jesucristo trajo una palabra no rota, trajo una palabra completa, una palabra inquebrantable. Y es la misma palabra que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Dios quiere que en nuestro corazón sea sellada la palabra completa de nuestras vidas. Amén. Quiere que tengamos el maná, quiere que tengamos este alimento, quiere que tengamos esa vara. ¿Qué estaba en la vara? ¿Recuerdan qué estaba al final de la vara? El nombre. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué le dijo Dios? El pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué empezó a decir el pueblo? ¿Qué vamos a hacer? Viene Faraón atrás de nosotros, aquí están los ejércitos enemigos, y enfrente está el mar. ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Y qué dijo Moisés? Señor, empezó a orar y dijo, Señor, este pueblo pues no sabe qué hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué dijo Dios? ¿Por qué oras delante de mí? Dile al pueblo que marchen y tú levanta la vara. ¿Y qué estaba en la vara? Estaba el nombre. Eso representa, eso nos enseña que cuando nosotros nos encontremos en dificultades grandes, en problemas que no veamos la salida, ni de frente, ni a los lados, ni atrás, ¿qué debemos hacer? Dar gracias y levantar el nombre. Y cuando levantemos el nombre, ¿qué va a haber? ¿Qué pasó con el pueblo? Cuando Moisés levantó el nombre, ¿qué sucedió? Se abrió el mar. Cuando nosotros levantemos el nombre, cuando demos gracias a Dios por la circunstancia difícil que estamos viviendo, cuando no veamos la salida ni a los lados, ni enfrente, ni atrás, pero demos gracias y alabemos al Señor con gratitud y con sinceridad, va a haber un nuevo camino. Dios va a venir a abrir un nuevo camino. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, como vimos, el arca del pacto estaba al nivel de la cabeza y estaba en el centro. El arca del pacto era el trono o el reino de Dios en medio de su pueblo. Eso quiere decir que Dios quiere establecer su trono y su reino en medio de nosotros. ¿Y qué está en medio de nosotros? Ahí lo pueden ver, está nuestra voluntad. Nuestra voluntad está en el centro de nuestro ser. Está nuestro cuerpo, alma y espíritu, corazón. Está nuestro corazón. Y en medio de nuestro corazón está nuestra voluntad. Esta flecha representa nuestra voluntad. Y aquí está nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu, así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos nuestro corazón donde salen todos nuestros pecados, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, pero en medio atraviesa nuestra voluntad, que es a partir de esa voluntad donde nosotros podemos elegir hacer el bien o hacer el mal, pero por tendencia natural siempre elegimos hacer el mal. Siempre vamos a hacer el mal. Nos gusta hacer el mal. Si Dios nos dice esto, no, nosotros queremos hacer lo contrario. ¿Amén? ¿A ustedes no les gusta hacer el mal? ¿O solamente a mí?
Es que dije, nos gusta hacer el mal y todos se me quedaron viendo así como que a mí no. Y me sentí la única pecadora en este lugar. A todos nos gusta hacer el mal. Por naturaleza somos pecadores y por elección. Ya venimos desde el vientre de nuestra madre, nos concibió en pecado. Somos pecadores de nacimiento. Y esta voluntad, esta flecha que atraviesa nuestro corazón necesita ser gobernada por el Señor, necesita ser transformada por el Señor. Es por eso que el arca del pacto estaba hasta arriba y estaba en el centro, porque representa que el reino y el gobierno, el trono de Dios debe establecerse en nuestra voluntad, en el centro de nuestro ser. Amén. Arriba de este mueble estaba una tapadera. Se llama la tapadera la tapadera de misericordia o el propiciatorio. Amén. Era el propiciatorio en donde estaban asentados los dos querubines. Todo el mueble era de madera de acacia o de madera de sitín cubierta de oro. Hemos visto que la madera representa la humanidad y el oro representa la deidad de Cristo. Amén. Al final les voy a preguntar, pongan atención, ¿ok? Ahí traigo chocolates. Quien responda les voy a dar un chocolate. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para rociar la sangre que había sido sacrificada a través de una víctima por el pecado. El sumo sacerdote subía al lugar santísimo, traía sangre de aquí. No podía agarrar sangre de cualquier lugar, recuerden, no podía agarrar fuego de cualquier lugar. Tenía que ser sangre del altar y fuego del altar que tenían que agarrar. El fuego que usaba aquí el fuego que usaba aquí para prender el incensario era tomado de aquí. Traía aceite que había sido preparado también. Amén. El fuego que traía era de aquí, igual la sangre que era puesta, la rociaba una vez al año para consultar la voluntad de Dios. El pueblo tenía alguna cierta pregunta, tenía alguna cierta necesidad y se lo llevaba el sumo sacerdote. Entonces una vez al año entraba para consultar a Dios, pero no podía entrar si no entraba con sangre. No podía entrar si no llevaba sangre en sus manos. Amén. Y por esto traía la sangre, la rociaba y esperaba la respuesta de Dios. ¿Sí? Entonces traía aquí, después de la siguiente clase, vamos a ver las vestiduras del sumo sacerdote, pero les adelanto que en su pecho traía lo que son el pectoral, que traía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, que traía el Urim y el Tumim, y dependiendo lo que Dios le contestara, lo que reflejaba en su pectoral que traía en su vestidura. Entonces, también el sumo sacerdote entraba con miedo, porque si no entraba, hermanos, eso es importante, porque si no entraba preparado con sangre, con fuego y con agua, no podía entrar aquí a la presencia del Señor. Recuerden que el velo que dividía aquí era un velo muy grueso y que solamente podía entrar él. Y si no entraba preparado con la triple base, con el triple fundamento, sangre, fuego y agua, podía ser consumido. Él entraba con miedo y entraba con muchísima reverencia a este lugar, porque él sabía que no entraba a cualquier lugar del tabernáculo. Entraba al lugar más santo donde estaba la gloria de Dios, y él podía haber sido consumido si no entraba preparado. Imagínense qué preparación, qué consagración debió haber tenido el sumo sacerdote para poder entrar a la misma presencia, a la misma gloria de Dios. Con cuánta reverencia tuvo que haber entrado a este lugar, imagínense. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia sin reverencia, no nos importa dónde venimos, entramos como si entráramos a un lugar totalmente público. Nos reímos, corremos aquí, nos burlamos, siendo que aquí está la gloria de Dios, siendo que aquí es el santuario de Dios. No tenemos reverencia por el lugar santo ni el lugar santísimo. Amén. Debemos de tener la misma reverencia que el sumo sacerdote tuvo al entrar a ese lugar. Nosotros somos sacerdotes también y somos llamados a tener la misma consagración, la misma preparación para entrar a la presencia de Dios. Amén.
este es el descanso de la misericordia o el propiciatorio. Aquí rociaba la sangre para consultar la voluntad de Dios para el pueblo, ¿sí? Eso es interesante porque, imagínense, de aquí emanaba la gloria de Dios, la gloria del juicio de Dios. No, este mueble no podía estar destapado. Imagínense si hubiera estado destapado, ¿qué hubiera pasado? Hubiera consumido. Había pecado alrededor, había pecado en Israel, pero si no estaba tapado, el juicio podía salir y podía devorarse a todos, podía consumir a todos. Es por eso que era importante que este mueble tuviera una tapa, por eso se llama la tapa de la misericordia, porque fue a través de la misericordia que el juicio que nosotros como pecadores merecemos fue cubierto. Amén. Qué hermoso es el Señor. Amén. Eso a mí me maravilla cuando podemos entender, cuando podemos leer y estudiar acerca de esta tapa de misericordia y ver cómo es a través de la misericordia que el juicio que yo merezco por mis pecados ha sido cubierto por la misericordia y por la gracia de Dios, cubierto por la sangre del Señor Jesucristo. Amén, no fue cubierto por otra sangre, fue cubierta por la sangre de Cristo. En ese tiempo fue cubierto por la sangre de los animales. Esto es importante también entender cómo hasta aquí no podía haber entrada si no entraban por medio de la sangre. Por eso yo les decía el otro día, todo nuestro caminar es de sangre, porque se ocupaba sangre en todo el camino, todo el recorrido. Para nosotros llegar y crecer a la cabeza de Jesucristo necesitamos la sangre día y noche puesta sobre nosotros. ¿Sí? Amén. Es el arca. ¿Sí están aprendiendo, hermanos? Les voy a preguntar, Era la tapa de misericordia o propiciatorio. Así se llamaba esa tapa. Propiciatorio. Propiciatorio viene de la palabra propiciación. Propiciatorio viene de la palabra propiciación. La propiciación era una ofrenda que se hacía para el perdón de los pecados. Amén. En el Antiguo Testamento. Que significa expiación, reconciliación o sacrificio. Por medio de este sacrificio, por medio de la expiación, había una reconciliación entre el pueblo y Dios. Quiere decir que se usaba la propiciación para que se derramara sangre y hubiera una cercanía nuevamente entre el pecador y Jesucristo. Es por eso que esta tapa se llamaba el propiciatorio, porque viene de la palabra propiciación, que significa reconciliación. Esta tapa era derramada la sangre y era cubierta. ¿Se acuerdan que en Lucas, recuerdo la cita, es Lucas 18:13, que estaba el pecador orando y dijo, sé propicio a mi pecador? ¿Recuerdan esa cita? Sé propicio a mi pecador. También viene la palabra propiciatorio, propiciación. Es por eso que él dijo, sé propicio. En otras palabras, él quiso decir, trae el asiento de la misericordia en mi vida y perdona mis pecados, porque reconozco que sin la sangre de Jesucristo no puedo tener reconciliación entre mí y entre tú. Amén. Entonces, es por eso que esa tapa había sido rociada con sangre, porque era necesario cubrir el juicio que el pecador merecía por medio de sus pecados, y sin esa tapa hubieran sido todos devorados, todos consumidos por medio de la gloria de santidad del Señor. Amén.
Ok, eran 3 ministerios, el arca tenía 3 ministerios. Ya entendimos lo que había dentro del arca, ya vimos lo de la tapadera de misericordia, asiento de misericordia o propiciatorio. Si tienen preguntas, alguna duda, un comentario, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. ¿Okay? Cuando el sacerdote entraba del lugar santo o del atrio hacia el lugar santísimo, si llevaba sangre y fuego, no, sangre nada más, hacia el arca. No entendí su pregunta. Cuando el sacerdote al año iba hacia el lugar santísimo, ¿llevaba fuego o nada más? Llevaba sangre solamente, llevaba sangre. Y tenía que arrastrarse. También tenía que subir. Sí, te llevaba en un recipiente, después vamos a ver, el recipiente le llevaba en un recipiente, también el fuego lo llevaba en recipientes, como en brasas lo llevaba para encender aquí, y la sangre la llevaba en un recipiente que también en los 3 lugares tenía que arrastrarse para ser humillado, para poder entrar a la presencia de Dios. Aquí había puertas, por los que no saben, aquí había una puerta, aquí había otra puerta y aquí había otra puerta. Eran 3 puertas las que estaban en el tabernáculo, y en las 3 puertas aquí podía entrar toda la gente, aquí solamente podían entrar los sacerdotes, y aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y para que pudieran entrar en los 3 lugares tenían que humillarse, tenían que arrastrarse. Amén. Todo eso está en las Escrituras. Ok, el ministerio del arca. No vamos a ir a las citas porque sería como es importante verlo en las Escrituras, pero se las voy a dar por si lo quieren consultar en su casa. Ok, el arca del pacto tenía un triple ministerio. Para esas 3 cosas Dios la demandó y Dios la puso en medio de su pueblo, para que fuera una guía y un descanso en todo el recorrido en el desierto. Recuerden que el pueblo de Israel no era un pueblo sedentario, no estaba en un solo lugar, era un pueblo nómada que constantemente era cambiado. Vemos que en las Escrituras dice que tuvieron diferentes jornadas. Amén. Hubo varias jornadas por las cuales el pueblo de Israel iba pasando de un lugar a otro. Eso significa que nosotros, eso nos enseña, las jornadas de Israel nos enseñan las diferentes experiencias o las diferentes etapas o las diferentes vivencias que usted y yo como cristianos vamos a tener en todo nuestro recorrido hacia la tierra de Canaán, en todo nuestro caminar en Cristo. Amén. Entonces, el pueblo le fue dado el arca para que fuera su guía y su descanso. Eso lo podemos ver en Números 10:33, cuando Dios le dice, tomen el arca, y para que el arca vaya enfrente, y el arca los va a ir dirigiendo, los va a ir guiando, y donde el arca decida sentarse, ahí van a estar, y ese va a ser un lugar de descanso para ustedes. ¿Qué significa eso? Que si Dios es el centro, acuérdense que el arca representa el reino, el gobierno de Dios. Si Dios es mi gobierno, si Dios es mi centro, ¿sí? Si Dios es el trono de mi corazón, si yo dejo que Dios gobierne el trono, Él va a ser mi guía.
Él va a dirigir mi camino. Él me va a decir qué hacer o qué no hacer. Él me va a decir qué ropa ponerme o qué ropa no ponerme. Él me va a decir a qué lugar o a qué lugar no ir. Él me va a decir qué hablar, qué no hablar, con qué persona ir, con qué persona no ir. Él va a dirigir todo nuestro caminar, toda nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos que el Señor gobierne y sea nuestra guía por completo, vamos a encontrar el verdadero descanso, el verdadero reposo. En las Escrituras, yo me imagino que ustedes han leído mucho acerca del reposo del Señor. El reposo no es un concepto natural, no es reposar, trabajar 6 días y el séptimo venir a la iglesia y reposar. Ciertamente lo es. Pero el reposo es un concepto interno que debemos de hacerlo, y eso solamente se encuentra cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando decidimos con toda sinceridad dejar las riendas de nuestra vida al Señor, que Él sea el que conduzca el carro de nuestra vida, cuando Él nos dirige y cuando nosotros le decimos: Señor, voluntariamente te dejo el control de mi vida, siéntate en el trono, haz lo que tú tengas que hacer, porque tú sabes qué es lo que le conviene a mi vida. Es cuando nosotros nos podemos quitar del volante, nos podemos quitar del control y hacernos a un lado y descansar y reposar en Él, porque sabemos que nuestra vida está en las mejores manos. Y es cuando podemos descansar en el Señor. Amén. Pero también el arca les ayudaba para abrir camino. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, tuvieron que pasar el río. ¿Qué río tuvieron que pasar? Río Jordán. El río Jordán. Cuando salieron del desierto para entrar a Canaán, tuvieron que pasar el río Jordán. El río Jordán era, si ustedes se van a la Biblia, en el contexto histórico, no era un río agradable. El río Jordán era un río sucio. Tenían que pasarlo, no habría camino. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Los que vayan hasta enfrente y llevan, porque siempre el arca iba hasta enfrente, porque era el quien iba dirigiendo. Los que vayan hasta enfrente, vayan y métanse al agua. Cuando los levitas, porque eran las personas que cargaban el arca, cuando los levitas entraron al río Jordán, ¿qué pasó? Se abrió también. Se abrió y abrió camino. Amén. Cuando el Señor Jesucristo es su guía, es su descanso, Él va a abrir camino. Él va a abrir camino donde no lo hay. Él va a abrir camino cuando la situación parezca imposible, difícil de responder, difícil de encontrar una solución. Él va a abrir camino. Cuando nosotros dejamos, pero solamente es con condición, cuando nosotros dejamos que Él tome el control, Él va a abrir camino, mientras no. Cuando nosotros seguimos con nuestro necio corazón, queriendo hacer nuestra propia voluntad, olvídese que el Señor va a abrir un camino para usted. No lo va a hacer. Amén. Solamente Él nos va a conceder esto, dejando que Él tome el control y Él tome las riendas de nuestra vida. Él va a abrir camino porque va a ir Él enfrente y va derribando a todos nuestros enemigos, va abriendo puertas donde no las va a ver, va cerrando puertas donde hay puertas abiertas que el enemigo ha abierto para nuestra propia perdición. El Señor las va a cerrar. Y donde el enemigo ha abierto puertas, el Señor donde las ha cerrado, las va a abrir. Amén. Pero también servía para dar la victoria. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y pudo entrar a la tierra de Canaán, recuerden que ahí había gigantes y había murallas que derribar. En la primera ciudad que se encontraron fue con Jericó. Recuerdan que en Josué relata cómo ya Josué, que fue el líder después de Moisés, que fue elegido por el Señor, dijo que tenían que pelear con la primera ciudad, que fue con Jericó. Tuvieron que dar 6 vueltas durante 6 días, y al séptimo día tenían que dar la última vuelta, y fue cuando las murallas se derribaron. El arca iba ahí, hermano. El arca les dio la victoria. El arca iba enfrente. Desde el principio el arca iba enfrente. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Israel empezó a dar la 7ª vuelta, en el 7º día iban tocando cuernos de carnero. ¿Se acuerdan de qué nos habla el carnero? Ya lo vimos cuando hablamos de las coberturas del tabernáculo.
¿Alguien recuerda de qué nos habla el carnero? ¿No? De sustitución. Y era usado para las ofrendas de consagración. Solamente voy a poner consagración. Recuerden que el pueblo de Israel hacía diferentes sacrificios, diferentes ofrendas. El carnero era utilizado para las ofrendas o los sacrificios de consagración. No es casualidad que el pueblo, cuando dio la séptima vuelta, llevaba cuernos de carnero, que significa la consagración. Esto quiere decir que cuando unimos, llevaban el arca y llevaban cuernos de carnero. Eso quiere decir que cuando nosotros unimos la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas y unimos la alabanza, los cuernos representan la alabanza. Cuando unimos la alabanza de consagración con la voluntad perfecta de Dios, va a haber victoria en su vida. Y solamente así ellos pudieron conquistar la tierra de Canaán. Fue la primera ciudad que lograron hacer suya. Jericó era una ciudad con murallas enormes. Amén. Imagínense el tipo de murallas que debió haber tenido esa ciudad, para que solamente con los gritos, con la alabanza de los cuernos y con el arca enfrente pudieron derrotarlos. Es lo mismo ahora, hermanos. Usted tiene muchas murallas, usted y yo tenemos muchas murallas que no logramos conquistar todavía. Hay ciudades en nuestro corazón que todavía no logramos conquistar. Está la ciudad del enojo, está la ciudad de la amargura, está la ciudad de la insensatez, del adulterio, la fornicación, de la mentira, del engaño, de la lascivia. Hay tantas cosas que se mueven en nuestro corazón, que son ciudades, que son murallas, que son gigantes, que no podemos vencer. Pero si usted deja que el Señor tome el control, vaya enfrente de usted como el arca del pacto y une su alabanza de consagración, alabanza de gratitud y de gozo, la une con esta arca del pacto, usted va a tener la victoria y va a poder conquistar esa ciudad que se le ha hecho imposible conquistarla por muchos años. Casi todos de nosotros venimos arrastrando con pecados que no hemos podido entregar por mucho tiempo y que el Señor nos marca constantemente: mira, en ti hay esto, en ti está el otro. Y pone su dedo una y otra vez y traemos pecados arrastrando desde años. Y no lo hemos querido entregar. No es de que Dios no pueda, es que no hemos querido, porque no hemos tenido la decisión de que Él sea nuestro guía, de que Él vaya enfrente tomando el control. No hemos querido dejarle las riendas de nuestra vida al Señor y no hemos querido tener esa alabanza de consagración y de gratitud, aun cuando no entendamos por qué está eso. No se pregunte por qué tiene eso en su corazón. Preocúpese por entregárselo al Señor y dejar que Él tome el control de su vida. Y cuando menos lo espere, esa ciudad va a ser conquistada por ese nuevo hombre. Amén. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ok. Así cerramos el tema del arca del pacto. Vamos a ver rápidamente nada más cómo estaban ubicadas las tribus. ¿Quieren saber cómo estaban ubicadas las tribus de Israel? ¿Están aprendiendo? ¿Les puedo preguntar? Para los que acaban de llegar, les había dicho a los hermanos que llegaron temprano que él en 2 domingos más les va a tocar exponer un tema del tabernáculo para que se vayan preparando. Y ahorita les voy a dar los temas y cada uno va a pasar a exponer un tema. Amén. Para que se den cuenta ustedes mismos todo lo que aprendieron o todo lo que no aprendieron. Pero yo sé que aprendieron. Con algo se tuvieron que haber quedado. Que no vayan a faltar, se dice. Para que les dije, ¿verdad?
Ok, el orden del campamento y las leyes sanitarias. Había tres grupos en el tabernáculo. Estaban las tribus, que eran los guerreros. Estaban los levitas, que eran los ministros. Y estaba Aarón, sus hijos y Moisés, que eran los sumos sacerdotes, o más bien los sacerdotes, vamos a ponerle. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Había tres grupos en el tabernáculo: las tribus, que eran todo el pueblo, que eran los guerreros. Estaban los levitas, que eran los que ministraban el templo, el tabernáculo. Y estaba Aarón, sus hijos, y Moisés, que eran los sacerdotes. Lo voy a borrar porque necesito hacer un diagrama. Ustedes me dicen. ¿Ya lo puedo borrar? Ok, con esto en mente vamos a trazar un diagrama como estaba. Que me pienso cómo lo puedo trazar para que se entienda. Ok. Aquí está el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, ¿ok? Se fijan que está en forma de cruz. Era el crecimiento, la estatura del Señor Jesucristo. Pero también aquí está el tabernáculo en forma de cruz. Aquí estaban las tribus de Israel. Estaba Zabulón, Isaacar y Judá. Solamente estoy poniendo la primera letra de las tribus. De este lado estaba Aser, Dan y Neftalí. De este lado estaba Benjamín, Rubén y Manasés. Si tienen una pregunta de las letras, me preguntan. Gad, Rubén y Simeón. ¿Perdón? Sí, dije Rubén, ¿verdad? Benjamín, Efraín, Manasés, Aser, Dan, Neftalí, Zabulón, Isaacar y Judá, Gad, Rubén y Simeón. Las 12 tribus. Estaban
posicionadas. 3 tribus acá, 3 tribus acá, 3 acá y 3 acá. Daba un total de 12 tribus. Amén. Pero aquí estaban las tribus que eran los guerreros. ¿Se acuerdan que aquí les dije que en todo el campamento había 3 grupos? Las tribus que eran guerreros, los levitas que eran los ministros y Aarón y su descendencia con Moisés que eran los sacerdotes. Aquí estamos hablando de las tribus, que era todo el pueblo de Israel que acampaba, aquí se imaginan, todo el pueblo acampando alrededor del tabernáculo. Lo vamos a hacer también. Amén. Todavía falta una sección aquí afuera, que va a ser todo el pueblo, 3 tribus de cada lado. Esta era la parte norte. La mesa de los panes era la parte norte. Norte, sur, este y oeste. Entonces, la tribu de Aser, Dan y Neftalí estaban en la parte norte. Estas 3 estaban en la parte sur, en el este y en el oeste. Amén. Estos estaban aquí como guardias, como vigilantes de las tribus o de los ejércitos enemigos que venían a pelear contra el pueblo. Cuando se levantaba una guerra, eran todas las tribus, todos estos grupos que estaban aquí, los que salían a pelear contra los enemigos. Por eso se les llamaba guerreros, porque eran los que salían a luchar, a confrontar las batallas de este tiempo. Eran las tribus que estaban alrededor del tabernáculo. Amén. Las que salían a combatir, a pelear. Pero después estaban los levitas. ¿Qué eran los levitas? ¿Los descendientes de quién? ¿De qué tribu eran los levitas? De Leví, la tribu de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Coat, Gersón y Merari. Amén. Entonces estaban lo voy a poner con otro color para que se vea. Estaban aquí los coatitas, que son los descendientes de Coat, hijo de Leví. Estaban aquí, miento, aquí no estaban los coatitas, aquí estaban los gersonitas. Aquí estaban los coatitas. Y aquí estaban los meraritas. Aquí estaban los hijos de Gersón, los hijos de Merari y los hijos de Coat. Que eran los levitas. A los levitas les fue encargado el ministerio del tabernáculo. Amén. Ellos eran encargados de limpiar, de cambiar, de remodelar, de cualquier tipo de almacenamiento, preparación, instrucciones que se tenían que dar en el tabernáculo, eran los levitas. Amén. Hasta aquí vamos bien, si van entendiendo, si me voy explicando. Amén. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo estaban estos 2 grupos? Sí, aquí estaba otro grupo que ahorita vamos a ver. Estos 3 grupos eran los hijos. Aquí, ese es el oeste, el norte es este. Están los gersonitas, hijos. Estos, ¿por qué gersonitas, meraritas y coatitas? Porque Leví tuvo 3 hijos. Tuvo a uno que se llamaba Gersón, Merari y Coat. Tuvo Leví.
que representaba la tribu de Leví, y todos sus hijos, esos 3 hijos tuvieron pues más descendientes que formaron el grupo de los levitas. Los levitas eran los que ministraban el tabernáculo. Amén. Ok, estaban esos 3 grupos. Y hasta aquí abajo estaba Moisés y Aarón. Que era el lugar más privilegiado para ellos. El lugar más privilegiado, la posición más privilegiada en todo el tabernáculo, lo ocupaba Moisés, Aarón y los hijos de él. ¿Sí me escucho bien? Sí. Escucha mucho eco, yo me escucho con mucho eco. Estaban aquí. Entonces, bueno, vamos a ver que era no lo voy a apuntar, pero lo voy a decir. Los coatitas, los que estaban aquí, los que estaban de este lado, en la parte sur, se encargaban de administrar, de limpiar los vasos sagrados y los velos del interior del tabernáculo. Eso hacían los coatitas, se encargaban de los vasos, de los utensilios, de todo el tabernáculo y de los velos interiores. Ellos se encargaban de eso. Los gersonitas se encargaban del cuidado de las cortinas, de las colgaduras y las cuerdas con todos sus instrumentos. Los gersonitas. De las cortinas, colgaduras y cuerdas con todos sus instrumentos. Y los meraritas, los que estaban en la parte norte, se encargaban de las tablas, de las barras, pilares, basas y cuerdas con todos sus instrumentos. Los meraritas, de las tablas, barras, pilares, basas y cuerdas con todos sus instrumentos. Y después vemos al tercer grupo, que era Moisés, Aarón y sus descendientes. Entonces vemos 3 grupos, las tribus que eran los guerreros, los levitas, que eran estos 3 gersonitas, coatitas y meraritas, y que eran los que ministraban, y los sacerdotes que estaban en la entrada, en la puerta del tabernáculo, que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Eran los únicos que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ninguna de las tribus, ninguno de los levitas podía entrar, bueno, excepto los levitas, cuando tenían que levantar los muebles y llevarlos. Por eso tenían estas varas, los muebles, porque con esto los cargaban. No podían tocarlos, no podían poner sus manos. Es por eso que Dios les instruyó que con estas varas tenían que cargarlos y tenían que llevarlos sobre sus hombros. No podían tocarlos, mucho menos el arca del pacto. En las escrituras está de muchas personas que trataron de tocar el arca del pacto, y ¿qué pasó con ellos? Salió fuego y los consumió. Es por eso que tenían estas varas, para cargar los muebles cuando tenían que ser transportados. Amén. Moisés y Aarón eran los únicos que podían entrar al lugar santo, y Aarón solamente al lugar santísimo una vez al año. Ellos eran los sacerdotes. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Nosotros somos sacerdotes, y ya no solamente esos lugares son exclusivos para ellos. Ya nosotros podemos entrar al lugar santo, poder degustar, poder disfrutar de la hermosura y de las bellezas que el Señor tiene para nosotros en este lugar de manera espiritual. Antes era físico todo esto, pero ahora todo este alimento, la luz de su palabra, el fuego que se manifestará aquí, o el incienso de su nombre, todo eso es espiritual y lo podemos hacer nuestro. La gloria del Dios, la gloria de la cabeza de Cristo puede ser nuestra. ¿Sí le podían bajar? Yo no me escucho bien, es que me escucho con mucho eco. Por favor. Sí, me escucho con mucho eco y me incomoda un poco estar así.
Gracias, Jesús. Coat, Gersón y Merari, los hijos de Leví. Amén. Ellos tenían diferentes responsabilidades. Si se fijan, las tribus tenían la responsabilidad de ser guerreros, de luchar, de combatir cuando venían los ataques de las tribus enemigas o de las ciudades vecinas que venían a combatirlos. Entonces ellos tenían que salir con lanzas, con armaduras, con espadas y con todo material o con todo utensilio de guerra físico para pelear y para poder derribar a sus enemigos. Nosotros debemos de ser como ellos, debemos de tener ese espíritu de guerrero. Nosotros también, para poder luchar, para poder combatir en contra de todo lo que se mueve en nuestro corazón, que se mueve en su corazón. Dígame algo que se mueva en su corazón, si lo quiere compartir, claro, a lo mejor no. ¿Alguien quiere compartir algo con lo cual lucha constantemente? Pensamientos, con los pensamientos que brotan de nuestro corazón, que se van a nuestra mente y después se forman en acciones o en actitudes o en hechos. Amén. Con el enojo, que es todo un árbol, ¿verdad? Un árbol es como una cebolla que tiene capas y capas y capas, y le quitamos una capa y sigue quedando otra capa, el enojo. Todos luchamos con el enojo. ¿Sí? Debemos de ser esos guerreros que debemos de salir no con armas físicas, no con armas materiales, porque nuestra lucha ya no es natural, no es física, nuestra lucha es espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales que se mueven en los aires, como dice la Escritura. Tenemos nuestra lucha y es espiritual. Nuestra lucha es con nosotros mismos. Nuestra lucha es con nuestra carne, con el mundo, con todo lo que se mueve allá afuera y con la voz del enemigo que viene constantemente a acusarnos y a reprochar todo lo que somos o todo lo que hemos sido en el pasado. Y viene y nos dice, mira cómo estás, mira que Dios ya no te ama, mira en qué condición te encuentras, mira y eso que vas a la iglesia, y eso que ofrendas, y eso que te portas bien, y eso que oras, y mira cómo te trata Dios. Como vino y acusó a Job, ¿verdad? El enemigo le dijo a Dios, le dijo, mira a tu siervo, considéralo, todo le va bien porque tú lo has bendecido. Vino y lo acusó. Pero que le dijo Dios, te dejo todos sus bienes, pero no atentes contra su vida. Después viene el enemigo y toca a Job. Mira cómo te trata Dios. Y nada más andaba picando aquí y andaba picando allá. Así es contra nosotros también. Viene y nos habla. Viene y habla a nuestros oídos. Y nos dice, mira cómo es Dios contigo. Y luego va con Dios y mira a Dios y eso que lo bendices y cómo se porta. Mira, y eso que le has dado trabajo y cómo es de malagradecido. Nos acusa también con él. ¿Sí? Pero ¿qué hace Dios? Él ve la sangre que ha sido puesta y ha sido derramada por nosotros. Él no escucha la voz del enemigo y nosotros sí la escuchamos y le hacemos caso y vamos tras lo que Él nos dice. Debemos de ser guerreros como las tribus para poder pelear en contra de todo lo que viene y atenta contra nosotros. Amén. Los levitas tenían muchas responsabilidades. Nosotros tenemos como creyentes, tenemos también muchas responsabilidades como hijos de Dios. Una de ellas, tenemos que ser testigos, tenemos la responsabilidad de ser testigos. Y aquí es hora de que ustedes les toque participar. ¿Alguien me puede decir cómo o de qué manera podemos nosotros ser testigos? Dios nos ha mandado a ser testigos de Él, testigos del Evangelio. ¿Cómo usted aplica ese concepto a su vida? ¿Alguien lo puede decir? Compartiendo la forma de vestir, la forma de actuar, nuestras reacciones en situaciones deben ser diferentes. Amén. ¿Qué es un testigo? En lo natural, ¿qué es un testigo? Alguien que estuvo, ¿qué? Viendo, que estuvo presente en el acto.
y que puede, ahora sí, testificar o asegurar o aseverar o confirmar algo que él vio. Nosotros, Dios nos manda a ser testigos de lo que nosotros hemos visto, no de lo que no hemos visto. ¿Y usted qué ha visto en su vida? ¿Ha visto maravillas? ¿Ha visto milagros? ¿Ha visto cómo Dios lo ha levantado? ¿Ha visto cómo Dios le ha provisto? ¿Ha visto cómo Dios lo ha alimentado? ¿Ha visto cómo Dios lo ha sacado de un problema? De eso debemos de ser testigos. No voy a ser testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermana. Lo puedo ver y puedo compartir, pero Dios me manda a ser testigo de mi propia vida, de lo que Él ha hecho en mi vida y de todas las maravillas en mis milagros que Él ha tenido por su misericordia y por su gracia, no por mis hechos. Debemos de hablar y decir, el Señor ha hecho esto y ha obrado así en mi vida. Así vamos a ser testigos. También Dios nos manda a ser sal. ¿Alguien me puede decir cómo podemos ser sal? Amén. Alguien que me diga aparte del pastor. No, yo creo que todos saben cómo podemos ser sal. En las Escrituras nos manda que debemos de ser sal de este mundo. Hermano López, ¿cómo puede usted ser sal para los demás o en este mundo? Ok. Dice la palabra de Dios que nosotros somos llamados a ser sal, y sin la sal, ¿cómo va a ser salada esta tierra? ¿Cómo va a tener sabor? La sal da sabor, produce sabor al alimento. Amén. ¿Alguien me puede decir cómo puede ser luz? Hermano Jan, ¿me puede decir cómo usted puede ser luz a los demás?
mostrando luz. Amén. Y con un poquito de luz las tinieblas se van a disipar. Amén. Amén. Es manifestando el carácter y la naturaleza, porque nada sirve que diga yo tengo el carácter. Se va a ver si lo tienes en las obras o en los hechos que tú hagas. ¿Cómo podemos ser ramas fructíferas? Hermana Carmen, ¿usted entiende cómo podemos ser ramas fructíferas? Dice la palabra de Dios que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que sin Él nada podemos hacer. ¿Cómo puede usted ser rama fructífera del Señor? Amén, gracias. Hermana Clara, ¿usted puede compartir cómo puede ser una epístola? Una epístola es una carta, dice las escrituras que nosotros somos cartas abiertas, leídas para que el mundo abiertas para que el mundo nos lea. ¿Cómo usted puede ser una carta abierta? Amén. 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 ¿Cómo reacciono? La actitud que tomo ante la prueba. Amén. Hermano Valentín, ¿nos podría compartir cómo usted puede ser un embajador de Cristo? Es un representante, un embajador. Amén. Y todos somos llamados a ser embajadores de Cristo. Sois embajadores de Cristo en este mundo, todos somos. Pero como dice el hermano, no cualquiera puede serlo, se necesita mucha preparación. Pero todos tenemos la facultad para estar preparados. Amén. Pero usted cómo puede manifestar el decir soy un embajador, porque por fe usted es un embajador de Cristo. Al aceptar a Cristo en su corazón, estamos aceptando siendo embajadores de Él. ¿Cómo puede usted manifestar ese hecho de que usted es embajador de Cristo? Bueno, pienso que embajador es un enviado también. Uh-huh. O sea, él va a mandar a uno que quiere a representarlo. Y yo me imagino que todos somos embajadores, pero no todos vamos a ser buenos embajadores. O sea, todos vamos a representar al Señor. Y cada quien va a representarlo de diferente manera. Y la responsabilidad de cada quien es ser un buen representante. Amén. ¿Y cómo puede usted ser un buen representante? Creo que como lo mismo que decía la hermana, ¿no? Con su testimonio. Exactamente. O sea, si estamos conectados a la luz, al árbol, al Creador, no va a ser fácil, Amén. porque vamos a estar no dando lo que nosotros sabemos, sino lo que aprendimos de Él, lo que aclaramos de Él, lo que tomamos de Él. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano. Por último, ¿qué es ser un mayordomo? A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Quién vaya entrando? Hermano Nelson, ¿qué es ser un mayordomo? Un mayordomo de Cristo.
entonces ya un mayordomo viene a ser esa persona que viene a complementar eso, que va a ser una persona fiel, que se va a dejar llevar, que va a hacer lo que verdaderamente Jesucristo Jehová nos pide. Que seamos sus siervos, que trabajemos para Él y que nos dejemos llevar en eso. Es lo que yo puedo entender en base a desde la sal para acá que yo pienso que no. Lo entiende bien. Lo que va a hacer esa persona que me está preguntando. Lo entiende bien. Un mayordomo es un administrador. Entonces Dios nos manda a ser administradores de los bienes que Él nos ha dado, y no solamente de los bienes naturales, porque también nos ha dado bienes naturales para administrarlos. ¿Cuánto gana usted en su trabajo? ¿Cómo lo administra? Dios le va a demandar cómo administra su dinero. A Dios le importa cómo administra su dinero, todo lo que gana. Todo lo que gana cuando recibe su quincena, su semana, no sé cómo le paguen, Dios le va a decir cómo lo administraste. Cuando estemos allá nos va a pedir cuentas cómo lo gastamos, qué tanto lo gastamos, cómo lo usamos, para qué lo usamos. Dios nos manda a ser mayordomos del dinero que Él nos da de manera física, pero también Dios va a demandar cómo estamos siendo mayordomos, administradores de los bienes espirituales que Él nos da, como su palabra, el Espíritu Santo, cómo usted administra el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a redarguirlo, cómo lo administra, cómo lo maneja, cómo lo toma. Cómo toma la unción que el Señor le da por medio de su Espíritu, cómo toma la porción de su palabra, cómo la va a administrar, cómo lo va a hacer, cómo se va a convertir en ese mayordomo, utilizándola para su propio bien, la porción de vida que les da a través de su palabra, las aguas de su nombre, la sangre, el fuego, tantas cosas que Dios nos ha dado, los bienes espirituales que Dios nos ha dado, nos va a pedir cuentas de cómo los vamos a administrar, cómo lo estamos administrando. ¿Cómo administramos? Amén. Amén. Tantas cosas que Dios nos manda a ser mayordomos. Entonces repito nada más las palabras. Dios nos manda, así como estas personas tenían responsabilidades, eran guerreros, eran levitas, eran sacerdotes, nosotros también tenemos responsabilidades. Nos manda a ser testigos, nos manda a ser sal, nos manda a ser luz. Nos manda a ser ramas fructíferas, nos manda a ser epístolas o cartas abiertas, embajadores de su reino y mayordomos de los bienes espirituales y naturales, como administra su casa, como administra a sus hijos, como administra a su esposo, a su esposa. Todo eso Dios le va a pedir cuentas y nos manda a ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué está haciendo con sus hijos? ¿Qué tanto le está sembrando de la palabra? ¿Qué tanto les está dando? Amén. Gracias, Jesús. Y ya quiero terminar, pero ya es lo último, lo prometo. Ya. Nada más para mencionar, ¿se acuerdan que he hablado ahorita nada más del orden del campamento? Voy a decir rápidamente las leyes sanitarias. Dentro del campamento no podía haber nada sucio ni nada inmundo porque estaba la presencia de Dios. Entonces Dios instituyó leyes sanitarias. Adentro del campamento no podía, si quieren leer más al respecto, voy a darle la cita, está en Levítico 10, a partir del 10 ustedes pueden encontrar lo que Dios no quería, todo lo sucio, todo lo inmundo que el Señor no permitía que estuviera dentro del campamento, dentro del real, tenían que sacarlo, tenían que sacar a los muertos, tenían que sacar a los leprosos, a las personas con enfermedades sucias, a los inmundos, a las cenizas y a los restos del sacrificio. Tenían que sacar eso, ya vimos, las cenizas, ¿se acuerdan? Que era para la purificación, pero también había restos del animal que habían quedado del sacrificio, tenían que sacarse también. Los criminales, ¿se acuerdan que el Señor dijo, también instituyó que todo aquel que matara a una persona tenía que ser apedreado? Ese lo tenían que sacar afuera para apedrearlo. También lo tenían que sacar, y tenían que sacar los excrementos que hacían todo el pueblo, tenían que salir, si tenían alguna necesidad fisiológica, tenían que salir, hacer su necesidad, escarbar y después posteriormente tapar. Entonces tenían que sacar, voy a repetir otra vez, a los muertos,
a los leprosos, a los de enfermedades sucias, a los inmundos, a las cenizas y a los restos del sacrificio, a los criminales que iban a ser ejecutados y a los excrementos de las personas. Todas estas cosas no podían estar dentro del real, dentro del campamento, porque era un lugar santo, el lugar era un lugar puro, era un lugar santificado con la gloria y la presencia del Señor. Todo eso tenían que sacarlo afuera, ¿okay? Sacarlo y de manera que no pudiera haber nada inmundo. La lepra en especial representa el pecado, eso nos enseña que debemos, estas cosas, las leyes sanitarias también traen una aplicación a nuestra vida. Si todo esto el Señor le dice, saca a los muertos, saca a los leprosos, el leproso representa el pecado, saca el pecado, ¿qué te está diciendo? ¿Qué nos dice a nosotros hoy en día las leyes sanitarias? Dios instituyó que todas esas cosas tenían que estar fuera del campamento, fuera del real. Todo esto sucio, todo esto inmundo, ¿qué le enseña a usted esto? En la manera espiritual. Amén. Así de fácil, ¿verdad? Nada inmundo, nada sucio, nada con lepra, nada con pecado puede estar dentro de la presencia del Señor. Si usted quiere entrar a la presencia del Señor, si usted quiere ser parte de los 144,000, usted quiere tener ese vestido de lino fino, debe dejar afuera la lepra, debe dejarlo inmundo, debe dejarlo sucio. Todo lo que le ha contaminado, todo lo que me ha contaminado a mí, tenemos que dejarlo afuera si queremos entrar a la presencia del Señor, si queremos experimentar su sangre, su fuego y su agua, tenemos que dejar todo esto afuera para poder entrar en la presencia del Señor, que es una habitación santa, una habitación limpia. Amén. Y cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios, no somos iguales. Ninguno de nosotros puede decir, todos podemos testificar que hemos sido transformados por medio de la presencia del Señor. Él ha sido fiel para cambiarnos. Él ha sido fiel cuando poco a poco, de manera paulatina o en el proceso, Él nos va limpiando. Ya no somos los mismos de hace 4 o 5 años, ¿verdad que no? Somos mejores, por la misericordia y por la gracia de Dios somos mejores. Amén. Gracias a Dios. Voy a hacer un par de preguntas nada más y les voy a repartir los temas de los que van a hablar. ¿Cuáles eran las 3 cosas que tenía el arca del pacto dentro? Levante la mano. Eran las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Ok, las tablas de la ley, las segundas tablas, las tablas no rotas, recuerdan, las tablas no rotas, porque las primeras las rompió Moisés al ver la idolatría, después Dios le dio otras segundas tablas que eran las que estaban en el arca, eran